Sí, continuamos con nuestro tema, el propósito de Dios para los sueños y visiones. Dios es un Dios de diseño, es un Dios de propósitos, es un Dios de destino. En la Biblia encontramos algunas observaciones sobre este tema que hemos visto, eh, los sueños y visiones. Números 12:6 dice, y él les dijo, oigan ahora mis palabras, cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Vean ustedes, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, ¿no? Entonces, Dios se preocupa de todos los detalles de nuestra vida. Es posible, hermanos, que los sueños y las visiones sean uno de los lenguajes, eh, pues, preferidos para comunicarse con el hombre. En las escrituras, en la Biblia, encontramos, amados del Señor, pues más de 50 referencias. Si tú escudriñas y pasas las páginas, te vas a encontrar que el Señor le da más de 50 referencias especiales a individuos donde podemos tomar mucha enseñanza a personas como Abraham, como José, como Daniel, como Abdías, Nahum, Zacarías, José, el padre adoptivo de Jesús, el propio Pablo. Entonces, ¿cuál es el propósito del Señor para las visiones? ¿Qué propósito tenemos para el propósito de Dios para los sueños y visiones? Eh, el Señor muchas veces, como está ahí en la gráfica, nos va a editar como si fuera un periódico algunas cosas por venir, pero no toda la profecía o todos los sueños son predictivos. Yo he llegado a la conclusión de que Dios habla en sueños por 5 razones. Están en nuestro libro Principios Proféticos y puede haber más razones, ¿verdad? ¿Verdad? Porque este libro no es la Biblia, es solamente un estudio bíblico. Pero Él puede enseñarnos cosas ocultas que nosotros no sabemos. Recuerden en Jeremías 33:3 que dice el Señor, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. ¿Quieres conocer cosas grandes? Acércate al Señor y búscalo. Y ocultas, ¿quieres conocer cosas ocultas que no conoces? Búscalo y el Señor responderá, ¿verdad? Entonces vamos a ver eh, 5 causas, ¿no? Puede haber más, pero ¿por qué Dios nos habla en sueños y en visiones nocturnas? La primera, porque Dios no cambia. Dios no cambia. Y te decía, hay 50 referencias de que Él habló con sus siervos. La Biblia nos dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Uno de los atributos de Dios es que es omnipresente, eterno. Así que Dios no cambia. Y si Él se comunicó en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento mediante sueños y visiones, podemos decir que cuando el Señor, el Eterno, quiera y cuando Él quiera, con la persona que quiera, en el momento adecuado nos va a hablar. Dios no ha cambiado. No cambia y no cambiará nunca. Él es inmutable. Si Él habló en sueños y visiones a su pueblo, ¿por qué va a dejar de hacerlo ahora? ¿No? En esa foto estamos en el año 2014, allá en una enseñanza en el puerto de Acapulco con un pastor amado. Y recuerdo que desde 2014 hubo mucha gente que empezó a tener sueños de sismos y de tsunamis. Y me decían los hermanos de Acapulco tanto que yo hice una recopilación a través de pequeños videos de que ellos explicaran lo que habían visto. Y cuando empiezo a sacar que ese mismo tipo de sueños lo tienen en Apizaco, Tlaxcala, lo tienen en Ciudad de México, lo tienen en Puebla, ¿verdad? Entonces decimos, creo que Dios está hablando a su pueblo.
Y han venido sismos fuertes, pero creo que el gran sismo que han soñado algunos hermanos y me decían, profeta, ¿qué pasa? Bueno, lo dejo ahí, ¿verdad? Esa es una razón, porque Dios no cambia. Él va a hablarnos porque Dios no cambia. Dos, ya lo dije la otra vez comentando que muchas veces estamos tan ocupados y fijados en nuestro propio mundo, en nuestro entorno, que no podemos oír lo que Dios está tratando de decirnos cuando estamos despiertos, ¿no? Estoy ocupado ahí haciendo una limpieza de shofares, ¿no? Pero la voz de Dios, amados, quiere escucharse en nuestra vida, instruirnos. Ya vimos cómo le habla a Elías, por ejemplo, el silbido apacible es una voz dulce y suave, pero hay un versículo, una instrucción que vamos a analizar más adelante. Está en Job 33:15. Yo te diría que después en casa lo estudies muy bien. Job 33:15 al 18. Dios tiene mucho que decirte acerca de los sueños. Te lo voy a leer por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre su lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida la guardará de perder su vida. Por eso, amados del Señor, quiero decirles que cuando tenemos tanto ruido alrededor, pues no nos es posible escuchar cuando nos habla. Recuerda la clase Las Tres Voces. Ya les envié los links de las grabaciones de estas clases ahí al grupo de WhatsApp. Léalas, por favor, hagan su tarea. Bueno, Pablo oraba para que la iglesia recibiera. Pablo oraba, era alguien que decía que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Fíjate qué oración de Pablo, ¿no? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Así que Dios quiere que te detengas un momentito de quietud para escucharlo. Eh, Muchas veces no lo haces por tus múltiples actividades, distracciones. Ahí encontramos unos obreros trabajando 8 horas del día en una máquina, pues bueno, Dios les puede hablar allí, pero generalmente no lo hace. ¿Por qué? Porque están ocupados, concentrados sus 5 sentidos en otras cosas, ¿no? O cuando vas al mercado, ¿no? Y están los jitomates y las bolsas y a cómo el kilo está regateando allá en el tianguis, aquí está mi hermano Gabriel, ¿verdad? Entonces el Señor va a esperar el momento y va a visitar cuando dormimos, se acerca a nuestro oído y nos va a susurrar las palabras que Él quiere, ¿no? Ahí están las voluntarias haciendo manualidades, ¿no? Entonces vean ustedes esa razón. Entonces, como estamos tan ocupados, fijados en nuestro mundo, entonces Dios nos habla en sueños. 3, otra razón por la que el Señor habla en sueños es porque Dios nos quiere mostrar algo que va en contra de lo que nosotros pensamos, sentimos o creemos. Miren, nosotros pertenecemos a una cultura, tenemos una edad, pertenecemos a un entorno social y ya tenemos muchas veces prejuicios y decimos las cosas deben ser así, porque así me enseñaron mis papás, porque así deben de ser. Y somos a veces idiáticos y tenemos esto muy metido y así debe ser y punto, ¿verdad? Pero Dios tiene algo que decirte y te puede decir, no,
Fíjate que no, hijo mío, hija mía, no es así como tú estás creyendo que deben ser las cosas y te va a mostrar algo. Bueno, tenemos en este sentido el ejemplo de Pedro. Bíblicamente le sucedió en la vida de Pedro. Pedro era un buen judío, había estado con el Señor Jesucristo. Jesucristo era un excelente judío, él era el león y es el león de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces, Pedro pues tenía las costumbres judías muy arraigadas en sí mismo y una vez se va a orar arriba en la azotea y dice que estando en el camino allá en la ciudad de Jope, Pedro se sube a la azotea para orar. ¿Qué hacía Pedro en la azotea? Orando. ¿Se puede orar en las azoteas? Sí. Y cerca de la hora sexta tuvo gran hambre. Estaba ayunando, ya para la hora sexta, pues ya hace hambre y quiso comer. Entonces, pues allá abajo en la casa le preparaban algo y de repente le vino un éxtasis. Un éxtasis es una visión y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a una lona, un gran lienzo. Algunos dicen es que era un talit. Bueno, ahí dice un gran lienzo que atado de las cuatro puntas será bajado a la tierra. ¿Qué había en ese lienzo? Había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Vean ustedes ahí puede usted ver la diapositiva, hay una jirafa, una serpiente, un elefante, un hipopótamo, un cocodrilo, veo ahí ¿cómo se llama? Eh, un ganso, un loro, un ave, Un pero hay avestruz. un avestruz, ¿verdad? Y entonces le vino una voz cuando él está viendo eso, 3 veces lo vio, es decir, el Señor quería mostrarle algo. Mira, cuando el Señor habla 3 veces es porque tiene algo que decirte. Levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro, ¿qué le dice al Señor? No, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Qué le estaba diciendo el judío? Kosher, solamente alimentos. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Qué le quería decir el Señor? Cambia, cambia, cambia tu parecer. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Qué le pasó a Pedro? Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Dios le revela a Pedro una visión. Lo que él veía eran animales inmundos que no se deberían de comer, pero Dios le estaba diciendo, cómetelos. Entonces esto iba en contra de su creencia, en contra de su teología. Muchas veces nosotros estamos hechos a una creencia, a una teología, porque así nacimos en una iglesia y así nos enseñaron y nos comimos todo lo que nos dieron, pero cuando nos dan algo más dices, no, eso no. Así estaba Pedro, tenía muchos, ¿cómo se llaman? Prejuicios. Gracias a esta visión pudo entender lo que de otra manera no hubiera comprendido ni asimilado. Y conste que Pedro estuvo 3 años allí viviendo, caminando, andando con el Señor. Es más, el Señor hasta la suegra le sanó, lo sacó de adentro del agua, lo perdonó cuando lo negó. Entonces, pero tenía algo más que decirle al Señor, porque Dios no hace excepción de personas.
le quería decir que esta salvación no era solo para el pueblo de Israel, sino para todos los gentiles, para todo el mundo. El Señor le tuvo que poner 3 veces la visión, ¿verdad? 3 veces, amados, para indicarle una visión espiritual con un mensaje concreto, ¿eh? Con un mensaje que él tenía que saber. Bien, la cuarta cosa, amados del Señor, es que Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que seamos conscientes que hay una realidad mayor. Quiere abrirnos la mente, abrirnos el entendimiento de cosas grandes que no conocemos, de cosas ocultas que no conocemos, ¿verdad? Que hay una realidad superior, una realidad mayor y que está por encima de lo que perciben nuestros 5 sentidos. Ok, tienes 5 sentidos, tienes medio kilo de cerebro y que con ese medio kilo ya comprendiste toda la gloria de Dios, la magnificencia del Señor. Hermano, me refiero a la realidad espiritual, donde nuestras almas también en la bondad de Dios y en su gracia reciben alimentación, reciben poder. Ya vimos el versículo de Job. Reciben la afinación de nuestro propósito, de nuestro destino. Dice Cantares 5:2, yo dormía, pero mi corazón velaba. Repitan allá en casa, amados, este sencillo axioma bíblico. Yo dormía, Yo pero mi dormía, corazón velaba. pero mi corazón velaba. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sueño, en una visión nocturna, podemos estar conscientes de la existencia, la realidad de un mundo espiritual. A veces se queda uno con ciertas sensaciones después de contemplar un sueño, una visión. Bien, la quinta cosa que encontramos y que les pongo aquí en el libro es que se está cumpliendo en nuestros días la profecía de Joel. ¿Qué profecía de Joel? La de Joel 2:28. Dios declara en los postreros días, en estos días, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que, amados, yo creo con todo mi corazón que en estos días que estamos viviendo, hay un incremento de la palabra profética en una forma formidable, también en las visiones, en los sueños. Y Dios está derramando de su Espíritu bendito y santo eh, y nos está capacitando para poder fluir en una dimensión espiritual a donde Él nos quiere llevar, en la cual Dios quiere que nos movamos. Así que te he explicado el propósito de Dios para los sueños y visiones. 5 propósitos para sueños y visiones. Y a Dios sea la gloria. Bien, vamos a suspender, Hadassah, la filmación.